Bien, este es un ciclo de Ateneos que se ha desarrollado desde el Ministerio de Salud Pública de Tucumán con la idea de compartir las experiencias y las situaciones que les toca vivir a distintos profesionales del área de la salud en relación a la atención del paciente post-COVID. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de salud mental en el paciente post-COVID. Y para ello vamos a tener dos presentaciones de dos nodos post-COVID, uno el Hospital Regional de Concepción y el otro el Hospital Avellaneda. Y los dejo con la coordinadora, que es la magíster Marcela Lemaitre. Marcelita, no más palabras mías en virtud de la hora, te dejo para que presentes a las disertantes. Gracias. Perfecto. Bueno, buenas noches, muchas gracias Norma. Es un gusto para mí poder abrir este Ateneo, donde justamente vamos a abordar una cuestión, digamos, importante, que es los temas que tienen que ver con la salud mental en los pacientes post-COVID. Para ello nos van a acompañar dos nodos, uno del Hospital Velascoain y otro del Hospital Avellaneda. En primer lugar, les voy a presentar al equipo del nodo del Hospital Regional de Concepción, que está integrado por la licenciada Ivana Hernández y la licenciada Mónica Kabanowski. Ambas integran el Servicio de Salud Mental del Hospital Velascoain de Concepción. Son dos colegas que han trabajado y trabajan en todas las emergencias que hemos tenido en la provincia. Yo doy fe, digamos, porque hemos tenido que atravesar varias situaciones complejas de otro tipo diferente a la emergencia actual, pero siempre han estado presentes en todas estas situaciones y, como era de esperar, también nos acompañan durante toda la pandemia, nos han estado acompañando. Así que bueno, les damos la bienvenida a Ivana y a Mónica y bueno, esperamos que ellas inicien la presentación. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Kabanowski, estoy con mi colega Iván Hernández, somos psicólogas del Servicio de Salud Mental del Hospital Regional de Concepción. Les queremos agradecer desde el servicio la invitación a participar en este trabajo y poder contar lo que nosotros estamos haciendo. Con la licenciada Ivana Hernández pensamos en desarrollar este programa de acompañamiento psicológico a familiares y pacientes COVID positivos. Este programa tenía como propósito llegar de manera virtual a los pacientes positivos de COVID para realizar una contención emocional a ellos y a sus familiares. El Hospital Regional de Concepción nos emitía la lista de los pacientes de COVID del departamento de Chicligasta. Nosotros, por medio de un flyer, por mensajes de WhatsApp, nos comunicábamos con los pacientes, generando así la demanda. Este programa lo dividimos en dos etapas. Una primera etapa, que es la contención telefónica de pacientes COVID positivos, y una segunda etapa de pacientes post-COVID, donde el tratamiento es presencial. En esta primera etapa, pudimos observar ansiedad en los pacientes, ansiedad, insomnio, incertidumbre, angustia y sentimientos de culpa. En esta segunda etapa, post-COVID, ya de manera presencial, pudimos ver temor al contagio, no querían salir de sus casas, insomnio, angustia, sensibilidad, inseguridad para tomar la cotidianeidad de sus vidas. El caso perdón, chicas, perdón, no estamos viendo la presentación, ¿eh? Ah. Ahí. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Buenísimo. Bien. A ver, ya la ampliamos y seguimos. Ahí se ve perfecto. ¿Ahí? ¿Ahí está? Sí, Bien. sí. Bueno, el caso que nosotros vamos a presentar, que lo va a presentar Ivana,
es un paciente que comenzó en la virtualidad mientras cursaba la enfermedad y continuó con tratamiento psicológico presencial. El diagnóstico del paciente, estrés postraumático. Nos queríamos detener un ratito en explicar este diagnóstico de la paciente que vamos a hacer la presentación, ya que consideramos importante que todos los que nos están escuchando tengan en cuenta cuando tengan el contacto con el paciente para realizar la derivación oportuna, ¿sí? Nosotros pudimos observar en los pacientes, se puede observar insomnio, pesadillas, recuerdos repetitivos del hecho traumático, evitan situaciones que recuerden el trauma, aislamiento social, pérdida de interés o placer en la realización de las actividades a las que ellos estaban acostumbrados, sentimientos de culpa, angustia, depresión y en algunos casos, aunque sean los menos, ideación suicida. Esto nos parece importante destacarlo para que cuando estén frente al paciente en entrevista, desde el lugar que tengan el contacto con el paciente, lo tomen en cuenta para poder hacernos la derivación al servicio nuestro de salud mental. Ahora les paso con la licenciada Hernández, que va a contar el caso. ¿Qué le pasa, José? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Ahí está, ahí seguimos. Ahora seguimos. Bueno, yo les voy a contar un poquito de este caso que tuvimos la oportunidad de atender y de contener a esta paciente en esas dos instancias que Mónica les planteaba. Una que era esa atención virtual que nosotros hicimos con los pacientes. Nosotros con Mónica las dos somos pacientes en riesgo, fuimos pacientes en riesgo cuando empezó esta pandemia, entonces eso nos llevó a crear ese programa que ella les compartió. Y fue desde ese lugar, a través de una atención telefónica virtual, que hicimos esa primera instancia de atención a este paciente. Y después lo seguimos al paciente en una instancia de atención presencial, ¿sí? La paciente del cual yo les voy a compartir es una paciente que la llamamos paciente M. Es una paciente de 40 años, soltera, es ama de casa y también vende productos de catálogo en forma independiente. Esta paciente está domiciliada en una zona rural y actualmente vive sola. Esta paciente fue atendida y contenida emocionalmente en forma virtual desde el inicio de la enfermedad, o sea, desde que a ella le diagnosticaron COVID-19, mientras cursó la enfermedad, tuvo esa atención telefónica virtual y una vez dada de alta del COVID, la paciente a la fecha continúa en tratamiento psicológico en forma presencial. Fue la primera en contraer la enfermedad en el ámbito familiar, ¿sí? Ella alude a haber ejercido todas las medidas de prevención y cuidados, ya que ella vivía con su abuela y su tía. La abuela era una mujer grande, de unos 75 años aproximadamente, y su tía cerca de 50. Entonces esta paciente vivía con su abuela y su tía. Es una paciente orientada en tiempo y espacio, una paciente con funciones psíquicas normales. En ese primer contacto telefónico que tuvimos con esta paciente cuando ella dio COVID positivo y nosotros nos comunicamos con ella telefónicamente, la paciente manifestaba incertidumbre con respecto al COVID y a lo que podría provocar el COVID en ella. En esos primeros contactos ella pudo manifestar, expresar situaciones de vida problemáticas que ella tuvo a lo largo de su vida. Es una paciente que vivió violencia familiar, es una paciente que tenía dificultad para resolver situaciones problemáticas a las que se enfrentó a lo largo de su vida. Entonces, a través de ese espacio que nosotros le dimos mediante esa contención virtual, ella pudo hablar, pudo poner en palabras esas situaciones que ella había vivenciado a lo largo de su vida. Esta paciente solicita seguir manteniendo estas comunicaciones virtuales después de haberle dado el diagnóstico de COVID positivo, que es cuando entramos en contacto con esta paciente. Entonces acordamos día y hora para comunicarnos virtualmente. Y la paciente siempre respondía a esto. Quedábamos en un día y una hora de hacer la llamada, y es una paciente que estaba y que respondía a esa llamada que nosotros hacíamos telefónica.
Entonces, mientras cursó el COVID, ella realizó el aislamiento en su domicilio y no requirió internación, ya que la paciente presentaba síntomas leves de enfermedad. A su vez, en dicha etapa, y estando la paciente con esta contención telefónica, dan positivo de COVID su abuela y su tía, que vivían con la paciente. Durante el periodo de contención telefónica, la paciente pierde a estos dos miembros de su grupo familiar. Se agrava la abuela y la tía, las internan y ellas fallecen. Esta tía fue quien ejerció a lo largo de la vida de la paciente M el rol de mamá. Fue la tía la que la crió, es la tía la que la sostuvo a esta paciente, es la tía la que le brindó el apoyo a lo largo de la vida. En ese momento, y tras esas pérdidas que sufrió esta paciente a raíz del COVID, presenta un cuadro de inestabilidad emocional. En esa contención telefónica, la paciente presentaba angustia, crisis de llanto, tenía muchos sentimientos de culpa, porque ella es la primera que se enferma en ese grupo familiar. Tenía insomnio, ansiedad y temor también al miedo de que otro miembro de la familia que no viva con ella, pero algún tío que ella tenía, muchos primos, puedan contraer la enfermedad. Entonces, en ese periodo de atención y de contención telefónica a la paciente, se generó esos espacios de escucha, la paciente pudo expresar y manifestar sus sentimientos y pensamientos, y comenzó la paciente a elaborar y a repensar la realidad que la estaba atravesando, ¿sí? Y los cambios que esa realidad iban a suponer a partir de la pérdida de estas figuras tan significativas para la paciente. Entonces, transcurridos los días de aislamiento por el virus y mientras se mantenía la atención telefónica, la paciente es dada de alta de COVID y solicita, junto al médico tratante de COVID, que ella quería continuar en tratamiento psicológico. Pasamos ahora a la segunda instancia de atención a esta paciente. Entonces, cuando esta paciente se le da de alta de COVID, ya en esa instancia nosotros con Mónica ya estábamos en el hospital, ya habíamos recibido las dosis de la vacuna, entonces ya nosotros nos reincorporamos al hospital en forma presencial, entonces ya podíamos hacer algunas atenciones presenciales. Entonces se le otorga un turno a la paciente para el servicio de salud mental, ¿sí? Y ahí comienza un tratamiento en forma presencial. Asiste 2 veces en semana, presentando secuelas a nivel emocional y conductual, secuelas que afectaban la vida cotidiana de la paciente, afectaban sus actividades, las responsabilidades que ella ejercía, los hábitos. O sea, había un impacto en el área laboral, familiar y social de la paciente. En esta primera etapa de tratamiento, en esta segunda instancia ya de forma presencial, la paciente tenía episodios de angustia, con crisis de llanto, en torno a la experiencia que había vivido. El temor a que se repita esta enfermedad en algún miembro de la familia era algo que la atormentaba a la paciente y que se visibilizaba en el discurso de ella. Tenía recuerdos recurrentes de lo vivido, con manifestaciones emocionales y sentimientos negativos ante dicho recuerdo. Ella revivía cuando estaban internadas, revivía que no las había podido acompañar, que no había podido ir al entierro. Experimentaba muchos sentimientos de culpa y de remordimiento. Ella se planteaba qué hubiese pasado si yo no las hubiese contagiado, si me hubiese cuidado más. Había una falta de interés ante las actividades de ella que formaban parte de su vida y que eran ejercidas en forma satisfactoria por la paciente, porque ella disfrutaba mucho de lo que hacía, de lo que ella trabajaba y de lo que se dedicaba, pero todo eso se veía opacado por los sentimientos que experimentaba la paciente. También hubo un alejamiento de su entorno social y familiar. La paciente evade contactos o situaciones que pudieran estar relacionadas con el acontecimiento traumático. Por ejemplo, se negaba a ver todo tipo de noticias, toda información que esté relacionada con el COVID no quería ver, no quería mirar el celular para que no pueda leer algo que tenga que ver con el COVID.
También la paciente tenía insomnio frecuente y esto provocaba en ella también irritabilidad y mal humor. Bueno, estos síntomas que yo les describí recién persistieron en la paciente aproximadamente 3 semanas y la paciente asistía 2 veces en la semana a recibir esta atención presencial. Con posterioridad a ese tiempo, la paciente, y manteniendo el tratamiento presencial, porque es una paciente que no faltaba esos 2 turnos que tenía en la semana, hubo una mejoría en su sintomatología. La paciente logra comenzar a resolver estas situaciones de vida a partir de su nueva realidad. Y eso fue impactando en el ánimo y en el humor de la paciente en forma positiva. Ella de a poquito comenzó a recuperar esa normalidad en cuanto a las actividades que tenía, empezó a recuperar hábitos cotidianos, empezó a relacionarse de vuelta con esa familia. O sea, ella se fue acomodando a una nueva realidad familiar, ya que había perdido a estos 2 miembros de su familia. Y a una vida cotidiana sin padecer la enfermedad, ¿sí? Ya sea en ella misma como en su entorno, porque ningún miembro de la familia de la paciente se había contagiado. A lo largo del tratamiento, les vuelvo a repetir, la paciente asistiendo esas 2 veces en semana sin faltar, colaboró a las entrevistas, hubo mucha predisposición, mucho compromiso de la paciente ante el tratamiento que se sostenía. Y la paciente pudo elaborar en este tratamiento los sentimientos y las emociones que surgieron en ella y lo que provocó en ella las situaciones traumáticas a las que se enfrentó, que yo les describí anteriormente. Pudo elaborar los mecanismos psicológicos que ella ejerció, cómo fueron las resistencias que sostuvo la paciente también ante los sucesos que ha vivido y que la motivaban a sostener esos mecanismos. La paciente resuelve y se permite enfrentar los cambios cotidianos que ella experimentó en su vida, como también los cambios vinculares que dejó la experiencia del COVID en su medio familiar, al perder a 2 miembros de su familia. Bueno, y en la actualidad, la paciente continúa trabajando, continúa en tratamiento y sigue resolviendo muchos cambios, mucho que le dejó este COVID en su vida y lo que provocó estas situaciones vividas y lo que dejó en la subjetividad de la paciente, ¿sí? Como también se permite elaborar todos los recursos con los que ella cuenta para adaptarse y acomodarse a los cambios que su nueva vida y su nueva realidad suponen. Bueno, actualmente es una paciente que continúa en tratamiento psicológico, asiste 1 vez en semana y bueno, y evidencia hoy día una mayor estabilidad emocional, recuperó su trabajo, pudo reacomodarse a la vida cotidiana, a los hábitos que ella tenía, va pudiendo reinsertarse nuevamente, pero muy consciente de lo que le dejó el COVID, de lo que provocó en su vida como en su entorno. Un poquito a modo de reflexión y de cierre de esta presentación, nosotros pusimos que la pandemia del COVID-19 nos invitó a una mayor introspección, motivó a visibilizar nuestras fortalezas y debilidades, como también a visibilizar aspectos relacionados a lugares, vínculos y roles que asumimos a lo largo de la vida. Creo que un poquito esto a nivel general, no solo en este caso, sino lo que nosotros pudimos ver en todos los pacientes que atendimos, que fueron muchísimos, cientos de pacientes desde que comenzó este COVID y nosotros hicimos esta atención virtual. Nosotros pudimos visibilizar esto, todo lo que se movilizaba en las personas al vivenciar ellos el COVID o algún familiar, y cómo eso los llevó, cómo esto les provocó a los pacientes revisar estos aspectos. Los roles que tenían en su familia, los vínculos, los recursos con los que contaban, los miedos, las fortalezas. Yo creo que hubo mucho aprendizaje detrás de esta experiencia para todas las personas. Y nosotros desde el lugar de psicólogos, de haber escuchado y haber contenido tanto a los pacientes que atravesaron la enfermedad, creo que también nos hizo revisar nuestro rol, nos hizo revisar nuestras intervenciones, nuestro abordaje con los pacientes. Creo que bueno, un poquito eso es lo que queríamos compartirle, lo que queríamos agradecer también la posibilidad de que puedan conocer lo que nosotros trabajamos y lo que hicimos.
y cómo abordamos estos pacientes, estos casos, como lo que recién yo les compartí. Bueno, muchas gracias, Ivana y Mónica. Realmente el síndrome de estrés postraumático es una de las complicaciones post-COVID en salud mental que aparecen, digamos, más frecuentemente. Y me parece muy importante haber seleccionado este caso para que se pueda escuchar, además porque no es el típico caso de estrés postraumático que surge después de una internación en terapia intensiva, sino que justamente el impacto traumático está dado por todo lo que la enfermedad produce en el grupo familiar, ¿no? Así que muchas gracias. Dejamos entonces abierto el espacio para comentarios al final de las dos presentaciones y vamos a pasar al otro equipo, al nodo del Hospital Avellaneda, donde integrado por la licenciada en Psicología Paola Vázquez, que va a ser la que va a iniciar la presentación, también por la kinesióloga Soledad Lucena y por el terapista ocupacional Germán Figueroa. Bien. Así que, bien. Nadia, si podés pasar sí. la presentación, te vamos a agradecer. Sí, ahora comienzo a compartir. Bueno, perdón. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación a la Dirección General de Salud Mental y Adicciones a participar de este espacio para compartir la experiencia que venimos realizando desde hace un tiempo hasta la fecha. Yo las escuchaba a las chicas hace rato, bueno, ellas tienen todo un recorrido, que también desde el Servicio de Salud Mental, eso quería aclarar, del Hospital Avellaneda, mis compañeros y yo hemos hecho con los pacientes que tuvieron diagnósticos de COVID-19. Y con respecto al programa post-COVID, hay un equipo en el hospital que se ha conformado desde que comenzó el programa en el hospital, caracterizado por la interdisciplina, ¿sí? Por eso es que ante la invitación de Marcela, tenía que ser, a diferencia del Hospital de Concepción, una experiencia clínica que no sea estrés postraumático, como coincido con las chicas en esto de que es la mayoría de los casos, ¿no? Si bien hasta la fecha son pocos pacientes los que estamos recibiendo, yo estoy como referente del programa post-COVID en el hospital. El desafío siempre ha sido en función del abordaje interdisciplinario. Bueno, de manera general, eso quería como aclararles, pero sí la experiencia con pacientes COVID-19 positivos y el seguimiento desde un dispositivo telefónico también lo hemos realizado. Y con respecto al programa post-COVID, el trabajo con los pacientes es presencial, ¿sí? Bueno, vamos a pasar la otra diapo, por favor. Bien, bueno, el caso que traemos este espacio con el terapista ocupacional y la kinesióloga, primero voy a plantear yo, digamos, todo lo que, cómo ha llegado la paciente a trabajar desde el espacio psicoterapéutico y al final Germán, que es el terapista ocupacional, y Soledad, que es la kinesióloga, van a hablar sobre qué es lo que ellos han trabajado con la paciente. Y al final voy a retomar como para algunas conclusiones. El caso clínico es L, con respecto a los datos demográficos. Ella tiene un inicio de síntomas el 31 de julio del 2021, odinofagia, fiebre y mialgia, y una fecha de hisopado nasofaríngeo el 31 de julio de 2021, donde dio reactivo COVID positivo. La fecha de internación, porque estuve internada, es el 3 de agosto y 37 días de internación, ¿sí? En la sala de terapia intermedia por una neumonía bilateral y con oxigenoterapia. Todos estos datos han sido recabados de este espacio de
de charla con todo el equipo del programa post-COVID. La doctora Díaz es quien la recibe el 29 de septiembre a la paciente, donde después de 30 días de la prueba, del hisopado, de la toma de la prueba, empieza a circular en este programa y en este dispositivo con el que cuenta el hospital. Digo que son, a pesar de ser datos muy clínicos médicos, me parecía importante porque hemos tenido que recurrir a la doctora, en este caso particular yo, como para poder interiorizarme de toda la situación clínica médica de la paciente para poder quizás entender su realidad al momento de la consulta. Pasemos a la otra diapo, por favor. Bien, con respecto a los antecedentes, él tiene un desarraigo a los 9 años de vida, es una paciente que vivía en Bolivia y llega a vivir en la Argentina con su familia cuando tenía 9 años de vida. Tiene 69 años actualmente y tiene 2 pérdidas importantes, que es el fallecimiento del esposo en enero del 2019, por un infarto de miocardio, y el fallecimiento de la hermana en marzo del 2021 por COVID-19 en la provincia de Jujuy, donde vivía la hermana. Como dato importante, una relación y un lazo muy cercano a esta hermana fallecida, ¿sí? Que por supuesto sabemos que no pudo estar en todas estas rituales tan necesarios para la elaboración de una pérdida y enfrentamiento de un duelo, ¿no? Y como antecedentes clínicos médicos, la paciente presenta hipertensión e hipotiroidismo. Sigamos, por favor. Bueno, la evolución COVID. La doctora Díaz nos informa que es la médica generalista, que es la primera instancia donde llega la paciente, que estuvo internada en sala COVID, terapia intermedia, en el Hospital Avellaneda por un diagnóstico de neumonía bilateral, COVID positivo, con oxigenoterapia, y durante la internación la paciente desarrolla un edema pulmonar y se la asiste. Es por eso la cantidad de días que estuvo internada. Sigamos. Bueno, la evolución, desde el 29 de septiembre del 2021, 37 días de internación, y esto quería como remarcar que es derivada al área de salud mental, porque la paciente le comenta a la doctora en la consulta que ella se sentía muy mal por el fallecimiento de su hermana con COVID, y que desde que falleció el marido en el año 2019 llora muy seguido. Entonces, un dato que la doctora Díaz lo toma y considera oportuno la derivación al servicio de salud mental, a la consulta. Sigamos. La otra, por favor, después va a tomar esa Soledad. La siguiente, por favor. La siguiente diapo. Nadia, la siguiente diapo. Después volvemos. La otra. ¿Esa sería o una más? No, una más, a ver. Otra. La siguiente, a ver. La otra. La otra. Ahí está, gracias. Bueno. Un poco lo que se trabaja con la paciente en un primer momento, a partir del 15 de octubre, yo la recibo, derivada por la doctora Díaz, y hasta la fecha viene realizando 12 entrevistas conmigo.
en una primera instancia, el objetivo fue poder alojarla a la paciente, ya que venía un poco con algunas dudas en función de lo que era asistir a una psicóloga, nunca había ido, y me comenta que, bueno, que la doctora le había dicho que era muy importante poder consultar con la psicóloga. Durante el primer tiempo, bueno, todas las entrevistas estuvieron referidas a lo que era COVID, digamos, bueno, que sabemos que esto en los pacientes que han pasado por estas situaciones deja huellas muy marcadas. Y en esas primeras entrevistas lo que trato de hacer es como poder invitarla a un espacio donde ella pudiera también contarme otras cosas que la entendía, que íbamos a trabajar 2 veces a la semana, pero que ella pudiera ir pensando quizás en plantear otras cosas de su vida. Y así es como que ella toma esto y empieza como a armar algo de su historia de vida, ¿no? Marco que es una experiencia corta porque 12 entrevistas no son muchas, pero bueno, sí ha podido como empezar a hablar de sus cosas. Evidentemente ella ha podido, a partir de esta transferencia institucional, porque estuvo internada en el hospital, ella es muy obediente a las sugerencias que indican los médicos, y ha podido lograr a través de esta transferencia institucional adherirse a un tratamiento diferente a la clínica médica, y empezó como a tomar esto y a trabajar algunas cuestiones. Bueno, de estas entrevistas, ella marca esta situación de desarraigo, siendo niña, vivía en Yacuiba con su familia, eran 12 hermanos, 12. Ella es la penúltima, en una situación de extrema pobreza, los padres tenían necesidades básicas insatisfechas, toda su familia, y deciden venir a la Argentina por una cuestión laboral. Ella recuerda de esa situación siempre mucha preocupación. Ella dice que siendo niña ya sentía mucha aflicción porque había muchos días que no tenían para comer y eso la angustiaba. A los 9 años entonces viene la familia, exiliados a Argentina, la provincia de Jujuy, concretamente al departamento de Ledesma, y el padre y la madre comienzan a trabajar de manera informal, siendo colaboradores en una feria de frutas y verduras, pero que para ella fue muy importante porque empezaron a poder alimentarse todos los días, cosas que no hacían con anterioridad, ¿no? Ella se muestra en las entrevistas muy inhibida, retraída, con serias dificultades como para poder ir armando la historia. Muchas veces, casi siempre, sobre todo las primeras, estuvieron direccionadas desde mí en función de una cuestión que pudiera organizar la historia, ¿no? Su historia. Hay muchas situaciones y años de su vida que ella no recuerda bien, pero sí a los 17 años lo conoce al señor chico, con el cual se queda embarazada y empiezan una historia de vida familiar. Ella tiene 7 hijos y con mucha suerte, como dice ella, esta persona puede conseguir trabajo en una papelera de la ciudad de Ledesma, en Jujuy, y a los 20 años de trabajo del señor ahí es trasladado a la provincia de Tucumán, a una papelera de Tucumán, entonces tienen que venir todos. Otra vez esta cuestión de trasladar toda su situación diaria y su historia familiar a otra provincia. En el año 2019 fallece el esposo y ella actualmente se encuentra con una hija que refiere
que tiene un diagnóstico, perdón, de un retraso mental moderado, con la cual vive y la cual es el motivo por el cual ella vive. Esto lo dice ella constantemente, es como su gran preocupación. Bueno, las características que se pueden observar de las entrevistas realizadas, antecedentes de desarraigo, duelos no resueltos, estados de ánimos bajos la mayor parte del día, una disminución del interés por aspectos habituales que causan satisfacción o que le causaban satisfacción, un nivel de angustia alto y tristeza profunda. Hay un gran deterioro social porque a esto se suma una cuestión de un antecedente de una hipoacusia bilateral sin tratamiento, ¿no? Duerme mucho y una paciente con exceso de peso. Durante las entrevistas familiares que me pude contactar en 2 oportunidades, porque la paciente, algo que por ahí me llamaba la atención, era que siempre iba acompañada de esta hija con diagnóstico de retraso mental moderado, y una hija que vive también en Tucumán, que se vino a vivir a Tucumán luego en el año 2019 con el fallecimiento de su papá. Esta hija la acompaña mucho, la contiene mucho, es la que se encarga de realizar las consultas, y antes, como dato significativo, antes del diagnóstico COVID en la paciente, circuló por distintos hospitales de Tucumán para varias consultas por esta hipoacusia, por esta dificultad cardiológica e hipertensiva, y hasta ese momento que es diagnosticada COVID e internada en el Hospital Avellaneda por su neumonía bilateral, nadie había indicado, ninguno de los profesionales que lo habían visto durante todo el recorrido que ella hizo, una derivación para salud mental, ¿sí? Bueno, con respecto al nivel educacional, la paciente tiene primaria incompleta, sabe leer y escribir. Dice que a ella le hubiera gustado mucho poder estudiar, pero bueno, que la realidad familiar hablaba como de otras necesidades, entonces bueno, que no lo pudo hacer. Y de las pocas entrevistas realizadas, el diagnóstico presuntivo es trastorno depresivo persistente, ¿sí? Yo creo que la internación lo que hace es exacerbar en la paciente síntomas previos y de una depresión sin tratamiento, que es algo que me convoca mucho, que me hace pensar todo el tiempo, de lo cual ya pedí una interconsulta con psiquiatría. La paciente, además de su deterioro por los años, tiene 69 años, está exacerbado por todo lo que implica y todo lo que implicó una internación. Al ver, como sabemos, una internación cualquiera genera una serie de secuelas, ¿no es cierto?, en la subjetividad, un poco lo que decían las chicas hace rato, y en la paciente mucho más, porque su hermana, que vive en Jujuy, falleció por esto unos meses antes, y ella ni siquiera pudo participar de ese ritual que sabemos que es necesario para la elaboración de un duelo, ¿no? Entonces, bueno, mucho para trabajar con la paciente, es un recorrido corto, ella va a todas las entrevistas, asiste, trabajamos dentro de lo que es el encuadre terapéutico de la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Salud Mental, ¿sí? Ofreciéndole, como dije al comienzo, un espacio de absoluta seguridad psicológica, un alojamiento subjetivo, de respeto y de acompañamiento. Hay veces que me cuesta muchísimo, porque su hipoacusia es, diría, complicada, pero bueno, tratar de llegar con palabras accesibles para que ella pueda comprender. Y esta, digamos, evaluación también me permitió trabajar con el terapista ocupacional en esto de una evaluación cognitiva, ¿no? Que bueno, ya eso se va a referir él para poder explicar un poco más.
Entonces, si bien hay un deterioro por la edad que la paciente presenta, también está exacerbada por esos 37 días de internación, donde estuvo sola, y hay una viñeta que sí, textual, algo que quiero compartir, que es que ella me dice en una de las entrevistas últimas que ella no tiene miedo de morir, que lo que ella tenía mucho miedo mientras estuvo internada es de morir sin nadie de su familia y sin su hija, que ella sabía que la necesita mucho. Entonces, bueno, estamos trabajando en esa línea, asiste regularmente y una de lo pendiente de las recomendaciones terapéuticas para trabajar con ella es la interconsulta con psiquiatría. Ya se solicitó al familiar la interconsulta con otorrinolaringóloga. ¿Pueden pasar la diapo, por favor? Perdón. Con otorrino para ver el tema de su hipoacusia bilateral. La otra diapo, por favor, la que sigue. Bien. Bueno, en principio, como recomendación terapéutica, continuar con el tratamiento psicoterapéutico, al cual ella ha logrado adherencia. La interconsulta con psiquiatría, como decía hace rato, porque si bien el diagnóstico presuntivo es un trastorno depresivo persistente, es importante recalcar que ella tiene un diagnóstico de depresión sin tratamiento, lo cual a mí me hace mucho ruido y necesitaría la evaluación con psiquiatría. La interconsulta con otorrino, como para ver lo que decía hace rato, la hipoacusia bilateral, y una interconsulta con neurología, porque después de trabajar con el TO, si hay un deterioro propio de la edad, más allá de que el conflicto psíquico que ha generado la internación genere toda una situación traumática y consecuencias postraumáticas de ello, ¿no? Y la continuación del tratamiento con kinesiología, ¿sí? La diapo que sigue, por favor. Bien, bueno, no, la anterior, perdón. Bueno, el desafío... Paola, disculpa, sí. como tienen que continuar con la exposición tus compañeros y estamos sí. ya, digamos, con el tiempo, digamos, avanzando en el tiempo del Ateneo, Sí. ¿podemos ir redondeando tu presentación para darle la palabra a ellos? Bien, sí. Bueno, un poco esto, pensar, digamos, el abordaje de lo asistencial como interdisciplina es todo un desafío, es una forma de trabajo al que ya son muchos años en el sistema, me he podido formar y he ido viendo que es la manera más adecuada para trabajar con el paciente. Sabemos que es la manera, aunque a veces por ahí se complica o es todo un desafío la interdisciplina, pero bueno, es la apuesta a la que creo que es la mejor y la única, sobre todo en estos casos, ¿no? Donde el encuadre, al ser integral e integrado, debe estar trabajado en equipo para ofrecer más herramientas al paciente, para ofrecer más acciones, más soluciones, y bueno, quedar como pensando en esta cuestión, ¿no? La paciente, tú, es una usuaria del sistema de salud en la provincia hace un tiempo, y antes de su diagnóstico de COVID, y nunca estuvo derivado a un servicio de salud mental. Entonces, es una depresión que está circulando hace mucho tiempo, como estructura psíquica de base, sin tratamiento. Y me parece que, bueno, es como lo próximo a realizar, la evaluación con psiquiatría, para ver su mejoría. Y, por supuesto, la continuación del tratamiento. Bueno, ahora Germán y Sole van a compartir el trabajo de las áreas de esto del abordaje interdisciplinario, cada uno desde su área. Hola, buenas noches. Mi nombre es Soledad Lucena. Yo voy a dar el abordaje kinésico del caso clínico. ¿Se dejó de compartir la presentación? Sí, perdón, ya la comparto de nuevo.
Bueno, Nadia, fíjate gracias. las diapositivas que digan kinesiología, esas pasalas, por favor. Para atrás, Nadia. Ahí está bien. Ahí. Bien, bueno. Nuestra paciente ingresa a rehabilitación el 29 de septiembre de este año con marcha sin asistencia acompañada de su hija. Viene derivada del consultorio de medicina general para que le realicemos una evaluación. Durante el interrogatorio, ella refiere tener disnea, cansancio general que le imposibilita realizar las actividades diarias, dolor en las articulaciones, sobre todo en los hombros, disminución de los rangos articulares y también pérdida de la memoria. En este contexto, la evaluación que decidimos realizar es un test de esfuerzo submáximo que se llama test de marcha. Consiste en que el paciente debe caminar lo más rápido que pueda durante 6 minutos, mientras nosotros parametramos su saturación, su frecuencia cardíaca y la sensación de falta de aire. Además, medimos la cantidad de metros que puede recorrer en esos 6 minutos. Con este resultado decidimos ingresarla al programa de rehabilitación kinésica para tratar sus síntomas que son persistentes y que alteran su calidad de vida. Realizamos una planificación de acuerdo a la evaluación y sus necesidades, porque el resultado del test nos da que tiene una saturación basal de 96% y durante el esfuerzo submáximo cae a 88% con una disnea alta. Tiene mucha falta de aire ante el ejercicio. ¿Podés pasar la diapositiva, por favor? Bien, entonces hacemos el seguimiento y el tratamiento presencial. Nos planteamos los siguientes objetivos, que son mejorar la capacidad funcional, psicofísica y neuromotora, y aliviar los síntomas de la enfermedad. Mantener, mejorar volúmenes y capacidades pulmonares. Como estrategia, vamos a elegir actividades que ella pueda disfrutar, establecer objetivos que sean alcanzables, y las técnicas que vamos a utilizar son la respiración diafragmática, la terapia PIPO-PIP, que es una presión positiva al final de la expiración, que se realiza soplando un burbujero, por ejemplo, el entrenamiento de la resistencia aeróbica y el reacondicionamiento físico, el entrenamiento de la fuerza y la resistencia muscular, y el entrenamiento de la concentración y la memoria. En un principio, la paciente parece tener falta de motivación personal, con dificultad para recordar consignas, por lo que le damos más consignas para trabajar en dúo, en pareja o en grupo. Lo que consideramos beneficioso porque genera una enseñanza y un aprendizaje constante, y a la vez también genera beneficios que el trabajar en grupos organizados en los que comparten la misma enfermedad. Le da mayor sentido de permanencia en un grupo donde es un actor activo y se percibe con mayor bienestar al ser partícipe del bienestar de otros. Después de un mes de tratamiento, realizamos de nuevo el test, el cual nos da una mejoría significativa con un aumento de la saturación de oxígeno a 92% en el esfuerzo submáximo y una disminución del cansancio que refería al principio, mejorando también la fuerza muscular, la movilidad articular. Y entonces, con todo esto, podemos decir que la paciente adquirió adherencia al tratamiento,
que refiere que se siente mejor y que disfruta la rehabilitación. Le doy la palabra al licenciado Germán. Hola, buenas noches. Yo soy el licenciado Germán Figueroa, trabajo en el servicio de adicciones del Hospital de Avellaneda hace más de 10 años y estoy también trabajando en la dirección de rehabilitación del PRIS como referente de terapia ocupacional. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, la siguiente sería la diapositiva de Teo. Ah, perdón, esa es de Sole. La que sigue. Bien. La paciente demoró un poco en ingresar a terapia ocupacional porque, bueno, nosotros estamos funcionando en un dispositivo que le llamamos de rehabilitación funcional con la terapista ocupacional licenciada Romina Navarro. Estamos recibiendo a los pacientes post-COVID los lunes a la tarde y esta paciente tenía dificultades por ahí para venir en ese horario. Entonces, quizás fueron 4 o 5 encuentros, donde, bueno, lo primero que se hace es una evaluación inicial de terapia ocupacional. Cuando nosotros hablamos de ocupación humana, vamos a contemplar diferentes áreas que abarcan todas las actividades cotidianas del paciente. Entonces vamos indagando en, por ejemplo, cómo están con las actividades básicas que tienen que ver con el autocuidado, la alimentación, la higiene, el vestido, a través de esta evaluación que se llama índice de Bartel, que el resultado que arroja es 100, porque la paciente no presenta dificultades para las actividades básicas. Luego vamos indagando cómo la paciente va organizando sus actividades cotidianas, a qué se dedica actualmente, a qué se dedicaba antes. Ella siempre refiere que ha sido y es ama de casa. Y cuando uno le pregunta acerca del futuro, como para ahí poder abordar el tema de sus proyectos personales, ahí la paciente como que carece de recursos por ahí simbólicos para poder contestar, ¿no? Bueno, eso alerta un poco a esta cuestión por ahí ligada más a lo cognitivo. Si bien ya decía Paola que la paciente refiere educación incompleta en el primario, sí se le preguntó si sabe leer y escribir y también si puede realizar cálculos matemáticos básicos, lo cual la paciente contesta que sí. Y cuando uno también indaga en qué tipo de actividades la paciente se considera habilidosa, hay también como que no tiene muchos recursos para responder y vuelve a esto de que emana de ese rol de ama de casa que tiene que ver con las actividades domésticas. Es ahí donde ella dice que se destaca. Todo lo que tiene que ver con la higiene, aparentemente normal, por ejemplo, frecuencia de baño, de ducha, ella refiere todos los días, frecuencia de higiene bucal, 3 veces a la semana, perdón. La alimentación, manifiesta tener poco apetito, pero sí realiza las 4 comidas. En cuanto a la administración de la medicación, la puede hacer de forma independiente. Y en lo que tenga que ver con actividades de cuidado del entorno, que nosotros llamamos actividades secundarias o instrumentales, no refiere dificultades, pero sí ella manifiesta por ahí escasa tolerancia a la actividad donde se apoya de su hija, la que contaba Paola, de su hija discapacitada, como que ella siempre recurre a ella para completar ciertas actividades. La única actividad que ella como empodera propia y por ahí no permita que otro mucho participe, tiene que ver con las actividades de la cocina, porque este rol de abuela que ella tiene le permite por ahí que la participación en esta actividad, que es la preparación de alimentos, ahí ella se vea como más activa, ¿sí? A la hora de indagar el tiempo libre, que es una de las áreas que trabajamos mucho en los TO,
Lo único que ella puede por ahí manifestar es que le gusta mucho el tema de las plantas. Bueno, eso nos da una apertura a los terapeutas para poder tener de dónde arrancar un tratamiento que estimule otros componentes, por ejemplo, el cognitivo, que es donde más se ve un deterioro. Para eso utilizamos la evaluación cognitiva MOCA, que la utilizamos mucho los terapeutas ocupacionales y otros profesionales de la salud, que arroja un resultado de 18/30, los que nos da una alteración cognitiva, porque el normal es 26, incluso sumándole un punto por no tener 12 años de educación, sino que tiene menos por el tema del primario incompleto, y manifiesta sobre todo alteración en la memoria a corto plazo. Las actividades de tiempo libre por ahí se pueden utilizar para poder alterando la secuencia y adaptándola a la paciente para hacer de estímulo. Después está lo que nosotros llamamos el patrón de desempeño ocupacional, es decir, cómo en su rutina diaria va organizando esas actividades. Nuestro trabajo está en reorganizar esa rutina para que sea lo suficientemente posible para ser realizada por la paciente de forma gradual. Como objetivo de tratamiento, equilibrar el desempeño ocupacional en las diferentes actividades de la vida diaria. Cuando hablamos de equilibrar las áreas del desempeño ocupacional, contemplamos los grupos que tienen que ver con actividades básicas, instrumentales de la vida diaria, las actividades productivas que tienen que ver con el trabajo, la educación y la actividad de tiempo libre y su descanso. Cuando hay un desequilibrio en esta área, se puede producir lo que nosotros llamamos una alienación ocupacional, que por ahí se comienza a ver en esta paciente cuando hay un aplanamiento en sus actividades cotidianas. Es decir, la paciente realiza actividades cotidianas que le son significativas, pero por ahí no se refleja que la paciente pueda disfrutar de este tipo de actividades. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que explorar y seguir trabajando. Sobre todo, yo apuntaría a las actividades de ocio y tiempo libre, donde la única que me pudo nombrar es el tema de las plantas, y en otra entrevista me dijo que antes veía muchas películas o televisión con su marido, que ya ha fallecido, y ahora en este momento no está pudiendo hacer. Para eso utilizamos otro instrumento que es el listado de intereses, donde vamos explorando e indagando sobre los intereses que tenga la paciente en diferentes actividades de tiempo libre, y ahí se contempla el tiempo pasado, el presente y también el futuro. Lo único que ella puede manifestar como proyecto personal o algo que le gustaría llegar a hacer en el futuro, me pudo comentar que le gustaría volver a viajar, por ejemplo, a Buenos Aires, donde tienen algunos familiares que viven ahí y sus hijos. Bueno, las actividades que se han implementado hasta ahora son actividades de motricidad fina, porque la paciente también al principio se veía que tenía una falta de coordinación en la motricidad fina, de resistencia y tolerancia, actividades de estimulación cognitiva y sensoperceptiva, y mediante las entrevistas vamos a ir aplicando este listado de intereses y el cuestionario ocupacional, que es un instrumento que permite por ahí adentrarse aún más en las actividades ya de forma diaria y hasta en la cuestión de horarios, y permite saber qué significado de la paciente a cada actividad cotidiana y qué le devuelve esa actividad a la paciente. Hemos podido implementar la mayoría de los instrumentos que tenemos como protocolizados para esta paciente, y lo que más he podido ver en este test cognitivo es la falta de memoria a corto plazo, que es donde nos planteamos por ahí volcar un poco estas actividades
a forma de estímulo. Bueno, eso es un panorama general del abordaje de terapia ocupacional para esta paciente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Si les parece, realmente son dos casos muy importantes los que han presentado, muy buena la descripción que han hecho de todas las intervenciones. Vamos a abrir el espacio para los comentarios, para los aportes, para las preguntas que quieran ir haciendo, digamos, todos los que están presentes. Pueden realizarlas a través del chat o a través, digamos, o levantar la mano porque somos pocos, así que se puede, digamos, hacer también, digamos, las preguntas de manera también, ahí están levantando una manito. Miguel, Creo que sí, Miguel, exacto. sí. Así Adelante, que bueno, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, más que nada felicitarlo desde la Dirección de Rehabilitación y celebrar este encuentro, este trabajo interdisciplinario que se está haciendo, este enfoque sistémico de la persona como un todo y que podamos empezar a compartir espacios porque muchas veces trabajamos desde la rehabilitación y somos como islitas. Está muy bueno entonces empezar a trabajar de una manera coordinada, articulada y bueno, felicitarlos porque tienen la iniciativa de hacerlo y que podamos replicar esto en todo lo que es la red de rehabilitación post-COVID, que actualmente cuenta con 25 nodos a nivel provincial y que me parece muy importante para que sea más óptimo el tratamiento que reciba el paciente y podamos abordarlo como un todo, de todos los ángulos. Así que me parece muy interesante lo que han presentado hoy. Un paso adelante. Yo quisiera también hacer un comentario. Realmente este es uno de los ateneos más interesantes que me ha tocado coordinar. Realmente el abordaje que hacen desde salud mental para nosotros que estamos más bien en el aspecto físico, nos resulta increíble. Yo estoy sorprendida y quisiera destacar de los dos casos que han presentado que me sorprende la adherencia de los pacientes, la necesidad que las pacientes han manifestado de seguir con la terapia. Eso es muy importante. Eso es muy importante que primero haberlo podido captar a la paciente, cada una de ellas con una historia de vida previa, ¿verdad? Y sobre todo en el segundo caso clínico, una paciente que ya tenía una enfermedad preexistente y quizás el COVID fue también la oportunidad para que reciba la asistencia que requería. Así que, por supuesto, felicitarlos, me parece muy interesante el trabajo que están haciendo y creo que hay que difundirlo. Esta es una manera de difundirlo. Es importante que comuniquemos, ustedes que están en el ámbito de la salud mental, también compartir estas experiencias que han tenido, porque es muy interesante. El abordaje que se hizo con la segunda paciente, también interdisciplinario, terapia ocupacional, la verdad que es un mundo desconocido para mí, me ha parecido sumamente importante, interesante, una manera de ayudar al paciente a recuperar su estado previo, ¿no? Así que felicitaciones. A mí me parece también muy importante destacar que ambos equipos han podido alojar a estas pacientes, han podido detectar cuáles eran sus necesidades de tratamiento tan integralmente y han podido, digamos, hacer un espacio y acompañar en el proceso de recuperación a los pacientes, ¿no? En los casos, en el estrés postraumático, también los dos casos tienen antecedentes de duelos previos y de duelos, digamos, cursar duelos, digamos, después durante la pandemia, que hace, digamos, que haya una mezcla de intenso estrés y también pérdidas, digamos, cursen con episodios de depresión. Entonces, me parece muy importante el alojamiento que han dado estos equipos a las pacientes y que hayan podido encauzar, digamos, los casos y acompañar en su recuperación, ¿no? Con todo lo que ello implica. Quería preguntarle al equipo del nodo del Hospital de Concepción si en el momento, digamos, que empiezan los síntomas del estrés postraumático,
consideraron necesario, digamos, también el tratamiento interdisciplinario con otra especialidad, como puede ser psiquiatría, o, digamos, pudieron remitir los síntomas solamente con psicoterapia. Sí, nosotros nos dimos el tiempo a ver cómo la paciente podía, en la medida en que elaboraba las experiencias y lo que esto había dejado en la subjetividad de la misma, no hacer la interconsulta, pero era una posibilidad. ¿Sí? Nosotros le habíamos planteado a la paciente la posibilidad de hacer una interconsulta en caso que los síntomas no se dieran, como obviamente un otro abordaje ante la problemática que ella tenía. Pero los síntomas, como iban disminuyendo en la medida en que la paciente asistía 2 veces en semana a la terapia, no se consideró que era necesario. Y la paciente también, esto la motivaba a ella porque ella no quería medicarse. Entonces, esto también era algo que lo trabajábamos, como ella se permitió, muy comprometida, elaborar, trabajar en terapia, buscando salir adelante sin la necesidad de tener que medicarse, como decía ella. Paola, y vos hacías una reflexión al final en relación, bueno, al transcurrir de esta paciente en el sistema de salud, quizás con una depresión previa que se incrementa, digamos, después del pasaje por la enfermedad post-COVID y las vivencias que ella tuvo en el último tiempo, y un poco reflexionando en relación a la importancia del abordaje de salud mental en estos casos, ¿no? Sí, así es, sí. A mí, esto me llamó poderosamente la atención porque no fue escuchado, a diferencia de la médica generalista del programa post-COVID del Hospital Avellaneda, ¿no? Porque ella sí puede escuchar esta tristeza por el fallecimiento de su hermana que había tenido COVID. Entonces, bueno, creo que también eso se ha podido lograr a partir de encuentros con el equipo, quizás con la doctora Díaz, con otros profesionales de diferentes áreas, encuentros previos como para poder acordar en qué momento alguien debe pasar a salud mental, ¿no? Porque aparece como muy claro por ahí la primacía del diagnóstico, del discurso, perdón, médico hegemónico, pero bueno, ya sabemos que no es tan solo, el sujeto no es tan solo un soma enfermo, que tiene un sistema inmune, autoinmune que ha detectado un virus y que ha generado una serie de síntomas clínicos, ¿no? En este caso, ella sí pudo escuchar y algo del padecimiento subjetivo, que me parece que está bueno que pasen esas cosas. Y desde ese lugar, por ahí pensar como una consideración clínica, quizás que todos los pacientes del programa post-COVID deberían pasar en primera instancia por una evaluación de salud mental, ¿no? Porque sabemos que una internación o esto de la pandemia desde el año pasado ha generado graves secuelas en la subjetividad, así como para el paciente, también para nosotros, los equipos de salud y los de salud mental, donde hemos tenido que empezar a repensar esta práctica, la manera de poder ofrecer un espacio a estos pacientes, y muchas veces eso se ve mejorado con la contención y el seguimiento psicoterapéutico. Acá no hay primacía si uno está parado desde el lugar bueno de la salud mental como lo único que va a salvar o va a curar, está equivocado. Por eso la apuesta es siempre al equipo interdisciplinario, ¿no? Todas las áreas en conjunto para lograr realmente acciones positivas y evitar la regresión de síntomas en los pacientes. ¿Sí? Esto. Bien. Gracias, Paola. Muy buena reflexión. Sí, me parece importante destacarlo porque, digamos, si hacemos una evaluación de las consultas asistidas en salud mental, digamos, no tenemos el mismo número, digamos, que otras especialidades, en el sentido de que la derivación a veces estamos viendo que o demora o no se realiza. Entonces, el intercambio que ustedes han tenido con los equipos tratantes me parece fundamental para también poder darle herramientas a los equipos de los nodos para que puedan, digamos, derivar las personas, digamos, a un tratamiento o a un abordaje de salud mental, ¿no? Porque ya vemos que las personas no solamente tienen los síntomas post-COVID, sino que tienen todas unas condiciones de vida previa
que a veces se exacerban, que a veces, digamos, se complican aún más por el atravesamiento del COVID y el impacto que eso puede tener en un grupo familiar, ¿no? Y con Así situaciones es. de vida muy difíciles también, ¿no? Así es, me hace acordar una anécdota donde la doctora Díaz me plantea un caso, en esto de que por ahí nos encontramos al comienzo una vez a la semana, que una de las pacientes que había consultado, porque era la primera en llegar, era la consulta con medicina generalista, que la paciente le había dicho que ella era muy llorona. Entonces, ante esa expresión de la paciente, le dice ella, bueno, ¿y cuántas veces llora? No, yo lloro siempre y últimamente lloro más. Como ella me dijo así, dice la doctora, me parecía que no era importante que haga la consulta con salud mental. Bueno, digo anécdota porque con la doctora hay cierta confianza, digamos, y todo un trabajo realizado con ella. Bueno, poder hablar y aclarar que esa era o ese es el motivo por el cual alguien tiene que derivar a una consulta de salud mental, ¿no? Y hablamos por ahí del ejemplo, bueno, si la paciente tiene fiebre, es un síntoma importante para vos como médica clínica. En salud mental, que llore poquito antes y últimamente más, es muy importante y es el síntoma para derivar a salud mental, ¿no? Bueno, que me parece que lo más importante es poder compartir eso, poder trabajar en estas cuestiones con la doctora. Y otra cosa que... Sí, adelante, Ivana. Sí, un poco de lo que estaban planteando recién. Nosotros conversando con Mónica con respecto a esta atención que hacemos post-COVID, la mayoría de los pacientes, el 90% de los pacientes que nosotros atendemos, son pacientes que han solicitado el tratamiento ellos en forma espontánea o son pacientes que han recibido la contención telefónica durante el COVID y hoy día quieren hacer tratamiento, ¿está? No porque hayan sido derivados por los médicos. Entonces, también nos sumamos a esto que ustedes planteaban, por ahí la necesidad o la importancia de poder, no sé si formar sería la palabra, pero sí poder hacer un alcance a los profesionales de cuáles son, como decías vos recién, lo que significa un llanto, lo que significa una crisis para nosotros, que puedan ellos hacer ahí la derivación. Igual cuando nosotros hicimos el programa de atención al paciente COVID mientras estaba atravesando el COVID de forma telefónica, los pacientes también, la mayoría eran ellos que querían seguir el tratamiento, ellos cómo se veían y eso los llevaba a solicitar la atención psicológica y no porque hayan sido derivados por los médicos. Bien, y también me parece importante destacar el tratamiento, de alguna manera, por decirlo, a medida de cada usuario, ¿no? Este abordaje que hizo Soledad y también Germán, que, digamos, van haciendo, digamos, sus intervenciones a partir de una evaluación personalizada de diferentes aspectos, tanto lo físico, cómo está el estado, digamos, de su rehabilitación cardiopulmonar y también la evaluación cognitiva o, digamos, todo lo que implica la evaluación de las habilidades y del tiempo libre, ¿no? Me parece muy importante también destacar el trabajo que han hecho Soledad y Germán en articulación con Paola, con, digamos, esta cuestión de un tratamiento específico para la paciente, que si bien se hace de manera grupal o puede ser hecho en equipo con los grupos de rehabilitación, pero con una mirada individual, ¿no? Que es justamente lo que produce una sinergia para que los pacientes evolucionen favorablemente también, ¿no? Bien. ¿Hay algún comentario más si no vamos cerrando? Bueno, creo que estamos en condiciones de cerrar, Marcela. Sí, yo quiero agradecerles a todos los equipos que han participado hoy y a vos, Norma, por el espacio. Realmente son equipos muy comprometidos que están trabajando con nosotros en todas las situaciones de emergencia de distinto orden y en esta situación no ha sido la excepción. Y también trabajando durante muchas horas, digamos, hoy trabajando hoy incluso hasta recién, algunos en los servicios. Así que bueno, quiero agradecerles la disposición
y destacar toda la tarea que realizan. Esta presentación la vamos a compartir con el resto de los equipos de salud mental, porque como vos decís, Norma, es muy importante que no solamente se cierre acá en el Ateneo, sino que la puedan ver, digamos, en todos los nodos. Así que si podemos hacerlo con Miguel, esta cuestión de la viralización, digamos, de la actividad va a ser muy bueno, porque nos va a dejar una muy buena enseñanza para el abordaje de estos casos. Adhiero a tu palabra, también les agradecemos a todos los equipos que han trabajado y a vos, Marcela, por coordinar el Ateneo. Muchas gracias a todos y felicitaciones nuevamente. Creo que es importante que muestren esta labor tan importante que ustedes están haciendo para el bienestar del paciente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Felices todos. fiestas. Y que exactamente, felices fiestas para todos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, Que anden muchas muy bien. gracias. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, que estén muy bien.